Carlos se ajustó la gorra mientras se acercaba al pueblo de Renacer. Era una pequeña aldea perdida entre montañas, rodeada de un espeso bosque que parecía tragar la luz del sol. Su misión como periodista era investigar un misterio que había intrigado a la comunidad científica durante 2 décadas. En Renacer, no había nacido un solo niño en 20 años. A medida que entraba en el pueblo, Carlos notó una extraña quietud en el aire. Las casas, aunque antiguas, estaban bien cuidadas, pero había una sensación de abandono, como si el tiempo se hubiera detenido. Los habitantes, al principio, lo recibieron con sonrisas, pero en sus ojos había algo más, un destello de incomodidad que no pudo ignorar. Se dirigió a la posada, donde una anciana lo recibió. Su nombre era Doña Marta. La mujer, a pesar de su avanzada edad, tenía una mirada penetrante. «Bienvenido, joven periodista. Espero que encuentres lo que buscas», dijo mientras le entregaba la llave de su habitación. Carlos sonrió, pero en su interior, un leve escalofrío le recorrió la espalda. Después de dejar su equipaje, decidió explorar el pueblo. Caminó por las calles empedradas, saludando a los pocos habitantes que se asomaban a las ventanas. Muchos parecían estar ocupados en sus quehaceres, pero sus miradas se volvían hacia él con curiosidad, y en algunos casos, con desconfianza. Al caer la tarde, decidió ir al único bar del pueblo, un lugar llamado La Última Parada. Allí, esperó poder hablar con algunos lugareños sobre la extraña situación de Renacer. Sin embargo, en lugar de eso, encontró un ambiente tenso. Los murmullos cesaron cuando él entró, y los pocos clientes lo miraron con recelo. Se acercó al mostrador y pidió una cerveza. El barman, un hombre robusto de barba canosa, le lanzó una mirada furtiva antes de servirle. «¿De dónde eres?», preguntó el barman, su voz grave resonando en el silencio. «Soy de la ciudad. Estoy aquí para investigar sobre el pueblo», intentó decir, pero el barman lo interrumpió. «No es bueno preguntar cosas que no se deben. Aquí, el silencio es la norma». Carlos frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. Había algo extraño en cómo la gente se comportaba. Las conversaciones eran cortas y evasivas, y notó que muchos de ellos se miraban entre sí como si estuvieran esperando alguna señal. Decidido a no dejarse amedrentar, Carlos se acercó a una mujer que parecía estar más dispuesta a hablar. Se presentó como Elena, aunque al principio era reacia, comenzó a abrirse. «¿Por qué no nacen niños aquí?», preguntó Carlos. Elena miró a su alrededor, como si temiera que alguien escuchara. Luego, bajó la voz. «No se habla de eso. No es seguro». Su mirada se oscureció. «Algunos dicen que el pueblo está maldito. Otros creen que hay algo más oscuro». La inquietud en la voz de Elena lo impulsó a seguir indagando. Habló con más lugareños esa noche, pero siempre encontraba la misma reticencia. Al final, todos parecían más interesados en evitar el tema que en compartirlo. Se sentía atrapado en un lugar donde las sombras parecían alargarse cada vez más. Decidido a obtener respuestas, Carlos se levantó temprano al día siguiente. Se dirigió a la biblioteca del pueblo, un edificio viejo que parecía haber estado en pie desde siempre. Allí encontró algunos libros polvorientos sobre la historia del pueblo. Pero lo que le llamó la atención fue un diario desgastado, escrito por un antiguo habitante que hablaba sobre eventos extraños ocurridos hace 2 décadas. En sus páginas, se describían reuniones nocturnas, susurros en la oscuridad y una figura que se aparecía en el bosque. El autor del diario, cada vez más atormentado, terminó afirmando que el pueblo había sido marcado por una fuerza desconocida que había arrancado la vida de los niños. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo le decía que estaba cerca de la verdad, pero a medida que leía, una sensación de claustrofobia se apoderó de él. Era como si el pueblo estuviera vivo, observándolo, juzgándolo. Al salir de la biblioteca, decidió tomar un camino diferente hacia la salida del pueblo. La mañana era nublada y la niebla comenzaba a formarse. Sin embargo, al caminar, pronto se dio cuenta de que las calles lo llevaban de vuelta al mismo lugar. Cada giro, cada esquina, lo traía de vuelta al centro del pueblo. La frustración comenzó a crecer en él. Desesperado, Carlos decidió preguntar a Doña Marta. Regresó a la posada y la encontró en la cocina, preparando algo que olía deliciosamente, pero que no lograba calmar su inquietud.
Doña Marta, necesito salir de aquí. Me siento atrapado. Su voz sonaba más urgente de lo que pretendía. Ella lo miró con tristeza, como si supiera algo que él no. No se puede salir. El pueblo no lo permite. Su tono era firme, pero sus ojos reflejaban un profundo pesar. ¿Por qué?, preguntó Carlos, sintiendo la ansiedad apoderarse de él. Hay cosas que deben permanecer ocultas. Aquellos que buscan respuestas, a veces, no les gusta lo que encuentran. Sin entender del todo, Carlos se dio cuenta de que la situación era más seria de lo que había anticipado. Decidió volver al bar, donde tal vez podría escuchar más. Pero al llegar, se encontró con una atmósfera aún más tensa que la noche anterior. Los rostros de los habitantes estaban pálidos y los murmullos habían cesado por completo. El barman, ahora con un semblante preocupado, se acercó a él. Te hemos estado observando, Carlos. No deberías haber venido aquí. Su voz era grave, pero había un matiz de miedo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nacen niños?, insistió Carlos. Es mejor que te vayas. No te conviene estar aquí. La cosa que acecha este lugar no perdona. El barman hizo un gesto, y en ese momento, todos los presentes se giraron hacia la puerta. Carlos sintió un escalofrío. En la entrada del bar, una figura oscura se recortaba contra la luz del exterior. Era alta y delgada, con una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. Con un movimiento lento, la figura avanzó, y los habitantes comenzaron a retroceder, aterrorizados. Carlos sintió el pánico crecer en su pecho. Sin pensar, salió corriendo del bar, intentando escapar, pero las calles lo llevaron de nuevo al centro del pueblo. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un laberinto del que no podía salir. Desesperado, se adentró en el bosque que rodeaba Renacer. La niebla se espesaba, y los árboles parecían cerrarse a su alrededor. A cada paso, escuchaba susurros, como si el viento le hablase, advirtiéndole de un peligro inminente. Sin embargo, no podía detenerse. Debía escapar. Mientras corría, se dio cuenta de que estaba siendo seguido. La figura oscura se movía con una rapidez sobrenatural, deslizándose entre los árboles, casi como si estuviera jugando con él. Carlos sintió su aliento acelerarse mientras buscaba un refugio. Finalmente, encontró una cabaña abandonada. La puerta estaba entreabierta, y sin pensarlo dos veces, se metió adentro. La oscuridad lo envolvió, y mientras intentaba calmar su respiración, se dio cuenta de que había algo más en la cabaña. En las paredes, había dibujos extraños, símbolos que parecían ser de otro idioma. Una voz profunda resonó en su mente: no perteneces aquí. Carlos comprendió de repente que estaba en el corazón del misterio. La figura había estado controlando el pueblo, y aquellos que habitaban Renacer eran meras marionetas, obedeciendo órdenes de una entidad oscura. Era un ciclo sin fin, los adultos habían olvidado lo que eran, y el miedo a la verdad los mantenía en la sumisión. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, y la figura apareció en el umbral. Carlos se sintió helado, paralizado por el terror. No era humano, sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su forma se distorsionaba en la oscuridad. Has llegado demasiado lejos, dijo la figura, su voz resonando como un eco en el vacío. Este pueblo no necesita a los vivos. Se alimenta del miedo, de la desesperación. Te quedas aquí, como los demás. Carlos sintió que el pánico se apoderaba de él. Quiso gritar, pero no pudo. La figura se acercó lentamente, y en ese instante, Carlos comprendió que nunca había sido un simple periodista, era otro más en la historia de Renacer, otro que había buscado respuestas y había encontrado el horror en su máxima expresión. La figura alargó una mano hacia él, y en ese instante, Carlos sintió como su esencia se desvanecía. La desesperación lo inundó, y, por un breve momento, sintió la conexión con todos los que habían estado atrapados antes que él, aquellos que buscaban respuestas pero solo encontraban un destino sombrío. Era un ciclo interminable de búsqueda y condena. Con un último esfuerzo, Carlos retrocedió, tropezando con un objeto en el suelo. Era un viejo amuleto, cubierto de polvo y telarañas. Sin pensarlo, lo levantó y lo sostuvo frente a él, como si fuera una especie de escudo. Al contacto con el amuleto, la figura se detuvo, sorprendida.
Sus ojos brillaron con furia y miedo. «¡No!», gritó la entidad, su voz resonando con un eco profundo que reverberaba en las paredes de la cabaña. «Ese objeto no debería estar aquí. Fue olvidado por una razón». El amuleto comenzó a brillar intensamente, y Carlos sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo. Recordó las palabras del diario: «Hay poder en lo olvidado, en lo que se ha perdido». Con el amuleto en mano, reunió toda su valentía. «¡Basta!», gritó, sintiendo la voz de todos los atrapados resonar con él. «No seré tu prisionero». La figura avanzó hacia él, pero el brillo del amuleto se intensificó, llenando la cabaña con luz. Con cada paso que daba, la figura se desvanecía, como humo frente a una llama. Carlos sintió que la energía del amuleto lo fortalecía, y en un acto desesperado, lo levantó hacia la entidad. Una explosión de luz estalló en la cabaña, y Carlos cerró los ojos ante el resplandor. En ese instante, una risa ensordecedora resonó en su mente, seguida de un grito de rabia. Luego, todo se volvió silencio. Cuando Carlos abrió los ojos, se encontraba de pie en medio de la cabaña, ahora vacía y silenciosa. La figura había desaparecido, pero el amuleto se había hecho añicos en sus manos. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de dibujos antiguos, pero ahora parecían menos amenazantes, como si la maldición del pueblo se hubiera disipado. Sintiéndose aliviado pero agotado, Carlos salió de la cabaña. La niebla había comenzado a levantarse, y el aire fresco le dio una nueva perspectiva. El sol comenzaba a asomarse entre las montañas, iluminando el pueblo de Renacer por primera vez en años. Mientras caminaba por las calles, notó que los habitantes estaban diferentes. Sus rostros mostraban confusión, pero también una chispa de esperanza. Al ver a Carlos, algunos se acercaron, y él sintió que, aunque no todos recordarían lo que había sucedido, la sombra que los había atormentado había comenzado a desvanecerse. «¿Qué pasó?», preguntó una mujer, sus ojos llenos de curiosidad y temor. Carlos, aún recuperándose de la experiencia, sonrió levemente. «Parece que estamos libres de la oscuridad. Es hora de que Renacer realmente vuelva a hacerlo». Sin embargo, mientras comenzaba a hablar con los lugareños sobre su historia, una inquietante sensación lo envolvió de nuevo. Aunque el pueblo parecía haber despertado, algo en su interior le decía que la entidad no había desaparecido por completo. El amuleto había sido una victoria, pero las cicatrices del miedo aún estaban presentes. A medida que se alejaba, observó que, aunque el sol brillaba sobre Renacer, en el fondo del bosque, una sombra se alzaba. Era fugaz, pero suficiente para que Carlos sintiera el escalofrío recorriendo su espalda nuevamente. La lucha no había terminado, quizás solo había cambiado de forma. Carlos se alejó del pueblo con la esperanza de que algún día, los habitantes de Renacer pudieran volver a vivir sin el temor constante a lo desconocido. Mientras tanto, él continuaría su camino, sabiendo que la historia del pueblo era solo un capítulo en un libro que jamás se cerraría del todo. El eco de la entidad resonó en su mente: siempre habrá quienes busquen respuestas. Pero recuerda, hay verdades que es mejor dejar ocultas. La advertencia retumbó mientras se adentraba en el horizonte, y el pueblo de Renacer quedaba atrás, con sus secretos aún latiendo en la penumbra. Carlos miró hacia atrás una última vez, y aunque el pueblo parecía normal, en su corazón sabía que nunca podría escapar por completo de la sombra que acechaba. Al fin y al cabo, había sido testigo de la oscuridad, y esa oscuridad siempre buscaría un nuevo lugar al que llegar. La niebla se espesó nuevamente, cubriendo lo que una vez había sido un lugar de esperanza y renacimiento. Pero para Carlos, la historia había terminado, al menos, por ahora.